Hola, hoy vamos a hablar de un disco que no necesita presentación y sin embargo merece toda la presentación del mundo. Un disco que está en las estanterías de los melómanos más exigentes y también en las de quienes quizás solo tengan 3 o 4 discos en su casa. Este disco es Kind of Blue de Miles Davis. Fue publicado el 17 de agosto de 1959 y lleva casi 70 años entre nosotros. Pero créanme, sigue siendo y sonando absolutamente nuevo. Para entender lo que ocurrió en 1959, hay que darnos un poquito de historia referente porque Miles Davis ya era un gigante dentro del jazz. Había participado a sus 33 años dentro del quinteto de Charlie Parker, había grabado un disco titulado Birth of Cool en 1949, había revolucionado el jazz no una, sino varias veces. Era, como alguien lo describió, el Picasso del jazz, siempre presente en cada gran transformación del género. Para ese momento, Miles había constituido un sexteto que trabajaba en los límites del hard bop con nombres como Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill Evans. Y con él había grabado obras fundamentales como Milestones y colaboraciones orquestales con Gil Evans como Miles Ahead y Porgy and Bess. Pero Miles sentía que el jazz estaba atrapado. El bebop, ese estilo frenético y virtuoso que había dominado los años 40, estaba encadenado a progresiones de acordes. Sin importar cuánto se innovara, siempre había una estructura armónica que jalaba de los músicos como una correa. Miles quería soltar esa correa. La solución viene de un libro del compositor George Russell que exploraba la improvisación a partir de escalas modales de origen griego en lugar de acordes. Según la segunda edición del mismo libro, Russell le había preguntado a Davis cuál era su mayor objetivo musical y el trompetista respondió: aprender a tocar en todos los acordes. Esa pasión por la experimentación llevaría al jazz modal. Y es que el jazz modal es casi una filosofía. En lugar de que la música esté gobernada por una serie de acordes que cambian rápidamente, se establece una escala, o sea, un modo, y dentro de ese espacio los músicos improvisan libremente, con tiempo, con aire, sin prisas. El resultado es una música que respira de otra manera. Miles había introducido esta idea en 1958 en la banda sonora de Ascensor para el cadalso de Louis Malle y luego en la canción Milestones. Ahí ya intuía cuál iba a ser el camino de Kind of Blue. Pero aquí empieza lo extraordinario. Y cuando digo extraordinario, lo digo en serio. Kind of Blue fue el resultado de 2 sesiones de grabación. La primera el 2 de marzo del 59 en el estudio de Columbia Records en Nueva York, una antigua iglesia rusa convertida en estudio. Los ingenieros la llamaban la iglesia y tenía una acústica que los músicos adoraban. Jimmy Cobb fue el primero en llegar, súper puntual. Y ahora viene la primera anécdota jugosa. Wynton Kelly, que era el pianista habitual de la banda, llegó al estudio y se encontró con Bill Evans sentado al piano. Miles no le había avisado que sería reemplazado para esa sesión, pero Davis, sin mirarlo mientras preparaba su trompeta, le dijo: tranquilo, Wynton, tú también vas a grabar. Y así fue. A Kelly le reservó el último tema del disco, Freddie Freeloader. Pero lo más increíble es lo que pasó justo antes de encender las grabadoras. Miles Davis concibió los arreglos apenas unas horas antes de la fecha de grabación y llegó al estudio con bocetos, simplemente indicando las escalas y posibles melodías de cada canción. El grupo nunca había tocado esas piezas antes de las grabaciones. Lo que hizo Miles aquí fue un acto de fe. Llegar a un estudio sin partituras finales es como saltar al vacío sin paracaídas, confiando solo en el talento del otro. Y esa confianza es lo que se escucha hoy. Nadie había ensayado, nadie sabía exactamente qué iba a tocar. Y aún así, grabaron cada uno de los temas a la primera toma.
Todos, con la única excepción de Flamenco Sketches, se iniciaron y fueron tomas definitivas en una sola vez. Hay una frase que se le atribuye a Miles Davis y que si no es de él, sí creo que resume perfectamente la esencia del jazz y de este disco, El Kind of Blue. No toques lo que está en la partitura, toca lo que no está. Esto es lo que hace este disco, algo que roza lo inexplicable. Ya dijimos quiénes estaban en esa sala. Miles Davis en la trompeta, John Coltrane en el saxo tenor, Cannonball Adderley en el saxo alto, Bill Evans y Wynton Kelly al piano, Paul Chambers en el contrabajo y Jimmy Cobb en la batería. Lo sorprendente es que en ese momento el grupo ya se estaba separando. Las relaciones entre ellos no pasaban por su mejor momento. Evans había dejado de ser el pianista de la banda, Coltrane y Adderley ya querían emprender sus carreras como solistas. Era un grupo en proceso de disolución que reunió sus fuerzas por una última vez para crear algo eterno. El disco tiene solamente 5 canciones y son un viaje completo. 3 de los 5 temas superan los 9 minutos y All Blues, el más largo, roza los 12. Escuchemos un mini fragmento de uno de los temas súper emblemáticos, So What. El álbum abre con ese famoso contrabajo de Paul Chambers, como un barco que zarpa lentamente hacia la oscuridad. La entrada del solo de Miles Davis en So What es uno de los momentos más memorables en la historia del jazz. Escuchemos ahora All Blues, que tiene un swing hipnótico que podría durar horas. Bien, y por último, Blue and Green, que es la más melancólica, la más íntima. Davis contó en su autobiografía que Kind of Blue fue en cierta forma un intento de recrear sonidos y sensaciones de su niñez. Y también afirmó que el disco lo concibió en torno al piano impresionista de Bill Evans para profundizar en las posibilidades del jazz modal. Hay una anécdota que me encanta. Durante muchos años, muchos músicos intentaron transcribir exactamente lo que se tocó en Kind of Blue y se dieron cuenta de algo desconcertante. No todo encajaba en el papel, porque parte de lo que pasó ahí no se puede describir, solo se puede escuchar. Cuando el disco salió en agosto del 59, la crítica lo recibió bien, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Para sus músicos había sido otra sesión de grabación, pero ninguno sabía que esa tarde estaban haciendo historia. Con el paso de los años, su magnitud fue creciendo. Se convirtió en el disco más vendido de la historia del jazz, con ventas superiores a los 4 millones de copias en Estados Unidos. En 2002, un jurado de expertos en preservación de sonidos en Estados Unidos lo incorporó al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso por su significado cultural e histórico. Y hoy, ¿cómo suena Kind of Blue? Hay algo misterioso en este disco. Créanmelo, no envejece. No tiene la pátina del antiguo. Cuando uno lo pone o lo empieza a escuchar, uno no piensa, esto suena a 1959. No, suena ahora mismo. Sus estructuras abiertas le han permitido ganar impulso como la música ambiental más exquisitamente refinada. No es absurdo decir que Miles Davis creó con este disco el primer álbum indispensable en cualquier casa del mundo occidental. Jimmy Cobb, el baterista y único sobreviviente del sexteto durante mucho tiempo, lo resumió mejor que nadie. Creo que este disco se hizo en el cielo. 10 horas de grabación repartidas
en 2 días. 5 canciones, músicos que llegaron sin saber qué iban a tocar, una antigua iglesia convertida en estudio, y el resultado fue algo que llevamos casi 70 años tratando de explicar y que quizás nunca terminemos de entender del todo. La verdad es que cada que me han hecho la pregunta, si quisiéramos empezar a escuchar jazz, ¿qué nos recomendarías? Y mi respuesta siempre ha sido la misma. No hace falta ser fanático del jazz para amar Kind of Blue. Solo hace falta escucharlo. Relájense, prepárense algo de tomar, desde un té, café o su bebida favorita. Tranquilos, sentados cómodamente, pongan el disco y verán qué maravilla. Esto los transporta a lo que es la entrada no solo al Kind of Blue, sino al jazz, un género que sigue más vivo que nunca. Gracias.